Pasado mañana se cumplen 2 años de la invasión de Putin. Una gran destrucción, pero también una gran resistencia. Honestamente no veo cómo Ucrania pueda ganar, yo sí. Y si gana Trump, ¿crees que va a terminar? No, no creo que vaya a terminar si gana Trump. Mira, vamos a hablar de Ucrania. Vamos a hablar de Ucrania para abrir boca el día de hoy. Y para ello les voy a contar esto. Mira, me acaba de llegar por correo esta cajita de Ucrania, cuyo letrero es hecho en Rusia, reciclado. Ustedes tengo el foco. Estos. Hecho en Rusia, reciclado en Ucrania. Y esto que está hecho en Rusia, reciclado en Ucrania, es esta pequeña plaquita metálica. No, la cajita no contiene más que esta pequeña plaquita metálica, que es un trozo de la piel del tanque T-2 número 583 de la 37ª Brigada de Fusileros Motorizada de la Federación Rusa, la unidad militar número 51.460, que fue destrozada por la resistencia ucraniana en mayo de 2022 en la cercanía de la batalla de Kiev, y que lo han tomado y lo están cortando en trozos y haciendo plaquitas que a usted le venden para ayudar al esfuerzo bélico ruso. Tengo aquí para que se vea mejor la plaquita mía, porque como es metálica, es acero, y es acero muy pesado, es acero obviamente con alguna aleación importante. Esta es la placa que he comprado. Y entonces, claro, mucha gente, con cierta razón, no lo voy a decir que no, me ha preguntado, oye, pero es un tanque en el que seguramente murió gente. Sí. ¿Cómo es posible que lo...? A ver. ¿Y cómo es posible esto, sobre todo? Que un pacifista, porque yo creo que soy un pacifista, compre un trozo de un tanque invasor para ayudar al esfuerzo de guerra, para comprar 2 sándwiches, al esfuerzo de guerra de un país agredido brutalmente por una potencia vecina que yo cada vez que pienso en Ucrania pienso en el México invadido en 1847-48. La izquierda mexicana no piensa en eso, están del lado de los invasores y de los imperialistas, pero bueno, así ha evolucionado la vida, fíjate. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, decía Pablo Milanés, y a algunos pues, se les va poniendo viejo lo de arriba. Entonces, ¿por qué yo, que soy pacifista, compro esto? Y no es la única cosa que he hecho para apoyar al esfuerzo bélico ucraniano. Pero hay muchas formas de ser pacifista, y esto siempre es bueno recordarlo, ¿no? Yo recuerdo, y uno de mis héroes culturales, y me van a decir luego, era filósofo. No, era matemático, nunca estudió la carrera de filosofía, él estudió la carrera de matemáticas, le interesaba la filosofía y al terminar su vida decía que la filosofía no servía para nada. Estoy de acuerdo con él, se llamaba Bertrand Russell. Pero Bertrand Russell en la Primera Guerra Mundial estuvo en contra de que el Reino Unido participara en la guerra y empezó sus posición pública intensa y continuada llevó a que se le multara, a que se le impidiera viajar dentro del Reino Unido, dentro de la Gran Bretaña. Hay que acordarse que el tío era conde, además, era Earl of Russell. Earl es equivalente a una cosa como conde. No le renovaron su fellowship, su asociación en el Trinity College de Cambridge, donde estudió matemáticas precisamente, y eventualmente en 1918 los tribunales decidieron que interfería con la política externa del Reino Unido y lo metieron a la cárcel durante 6 meses. Él había dicho que los trabajadores británicos deberían tener cuidado con el ejército de los Estados Unidos porque este ejército tenía experiencia rompiendo huelgas, y Bertrand Russell era un hombre de izquierda y por lo tanto sindicalista y a favor de la huelga como forma de lucha de los trabajadores. Y lo siguieron viendo hasta el fin de la guerra. En 1943, después, cuando empieza la amenaza nazi, Russell favorece la política del apaciguamiento,
Luego se da cuenta que el apaciguamiento no sirvió para nada. Ese día que en 1939 a la Alemania nazi invade Polonia, 2 días o 3 días después, Stalin invade la parte de Polonia que se habían partido antes. Todo ello sin esperarse que tantos años después, de 39 al 24, ¿cuántos hay? Un montón, unos 15, 85 años más o menos, si mi aritmética no es incorrecta, 85 años después, Putin tuviera el descaro de decirle a Tucker Carlson que Polonia había causado la Segunda Guerra Mundial y que Tucker Carlson dijera, of course, sí, tiene usted razón, oh amo mío. Bueno, y en ese momento Bertrand Russell dijo que para 1940, dijo que para conservar la democracia, Hitler tenía que ser derrotado y apoyó el esfuerzo de guerra del Reino Unido. Estamos hablando de 1940, estamos hablando de la batalla de Inglaterra, donde por supuesto le tocaron los bombardeos. En su autobiografía, Bertrand Russell dice lo siguiente, voy a tratar de traducir. La Alemania de Hitler era un asunto diferente. Allí a los nazis absolutamente asquerosos, crueles, prejuiciados y estúpidos, moral e intelectualmente me eran igualmente odiosos. Aunque me aferré a mis convicciones pacifistas, lo hice con dificultad cada vez mayor y finalmente, consciente y definitivamente, decidí que debía apoyar lo que fuera necesario para la victoria en la Segunda Guerra, por difícil que fuera de lograr esa victoria y por dolorosas que fueran sus consecuencias. Es un pacifismo al que yo me acerco y sobre todo un pacifismo que piensa y razona y no asume una posición a la que se aferra para toda la vida cómodamente. Es decir, tuvo siempre Bertrand Russell la capacidad de cuestionarse sus posiciones políticas y alterarlas cuando la realidad se lo decía. Y como siempre, vuelvo a su maravilloso libro Práctica y Teoría del Bolchevismo, que fue un viaje a la revolución, creo que lo tradujeron, donde él llega a la Unión Soviética como comunista convencido y sale absolutamente convencido que el bolchevismo es una barbaridad y una religión, después de sus conversaciones con Lenin y otros jerarcas soviéticos. Les voy a poner el contraste a esto y luego voy a explicar mi posición con la posición que asumió Gandhi, de quien ya hablamos aquí. Hicimos un vídeo dedicado a Gandhi, lo pueden ustedes buscar en el canal, y le pidió a los británicos en ese 1940, cuando Bertrand Russell se estaba replanteando la situación, el 2 de julio de 1940, Gandhi le dijo a los británicos que tenían que invitar a Herr Hitler y a señor Mussolini para que tomaran lo que quisieran de los países que ustedes llaman sus posesiones. Todavía era una potencia colonial Inglaterra. Déjenlos tomar posesión de su hermosa isla con sus muchos hermosos edificios. Le darán todos estos, pero no sus almas ni sus mentes. Si estos caballeros, porque tenía el descaro de llamarlos caballeros, ya había invadido Etiopía con todas las consecuencias que conocemos Mussolini, optan por ocupar vuestros hogares, ustedes dejarán vuestros hogares. Si no les dan pasaje libre, dejarán ustedes, hombres, mujeres y niños, ser llevados a la carnicería, ser destazados, pero se negarán a darles su lealtad. Lo que invitaba era la rendición, Gandhi. Después dijo, Hitler mató a 5 millones de judíos. Es el mayor crimen de nuestro tiempo, pero los judíos debían haberse ofrecido al cuchillo del carnicero. Deberían haberse lanzado al mar desde los riscos. Esto hubiera despertado al mundo y a la gente de Alemania. Ese es un pacifista. Es un pacifista según él. Yo creo que no es un pacifista, yo creo que es un cómplice de la destrucción, es un cómplice de los malvados, sobre pretexto de una posición moral que termina siendo profundamente inmoral. Termino. Canal Red en España y Red en América Latina, porque si ustedes recuerdan, Ina Finogénova fue a México a conseguir, no sé si consiguió financiamiento, supongo que sí, para la ampliación de las labores de Canal Red en América Latina, que es el objetivo de Pablo Iglesias fundamentalmente, una vez que vio que en la política española no sabía ni qué hacer y todo el asunto le resultó horrendo, y salió huyendo después de un año de la vicepresidencia de gobierno. Canal Red, Pablo Iglesias, Ina Finogénova y todo los
minions que tienen ahí a su alrededor, se han dedicado a decir lo siguiente: la guerra es horrorosa, estamos en contra de la guerra en Ucrania y deseamos que se firme la paz lo más pronto posible, porque los dos bandos son iguales. Esto es, fíjense, esto es la regla 80-20 de la propaganda soviética, que luego se aplica perfectamente a la propaganda rusa. No por nada fue un agente de la inteligencia soviética el que es actualmente presidente de la Federación Rusa. Dicen que es una guerra horrible, dicen que han muerto miles, que ya que debería terminar la masacre, que debería firmarse la paz, y luego te dicen que los dos bandos son iguales. El que fue agredido sin ninguna causa, sin ninguna motivación, y aquel que agrede, el que ha puesto miles de civiles muertos y el que solo ha matado a sus soldados que mandó a hacer un trabajo de agresión, soldados que son profesionales, que saben que pueden morir en el desempeño de sus funciones. Han sido arrasadas ciudades ucranianas, no ha sido arrasado ni una aldea rusa. Toda la guerra se ha desarrollado en Ucrania. Y a la víctima y al victimario los pones en las mismas condiciones. La mujer violada y el violador deberían firmar la paz porque los dos están causando mucho dolor. No Ina, no Pablo y no a los cortesanos que tenéis a vuestro alrededor. ¿Cuál es la paz? Incluso el otro día oí a Finogenova diciendo, en marzo estuvo a punto de firmarse la paz de 2023. No es cierto. Todo lo demás que contaba era cierto, pero eso no era cierto. Pero ponía a Ucrania en mal lugar, porque parece que Ucrania no quiso firmar la paz. Ucrania no quiere firmar la paz que quiere Rusia. Es la paz mediante la cual los cuatro oblasts que se ha anexionado Rusia se les reconozcan como de su propiedad. Es decir, la entrega del 25% del territorio de Ucrania. Es decir, que Ucrania es agredida y para apaciguar al agresor le regala el 25% de su territorio y ya con eso ya va a estar contento Putin. Otra vez. Sí, eso. Es decir, es lo mismo que darle los Sudetes a Hitler o permitirle la anexión de Austria. No basta para los que sabemos que son los proyectos imperialistas de Vladimir Vladimirovich Putin, no basta eso. Pero además, ¿cómo le puedes decir al que es agredido que tiene que premiar la agresión entregando a su población, a su tierra, a sus riquezas, unas fronteras que la propia Federación Rusa juró respetar en 1991 y en 1994? Es que no es razonable, no es lógico. Bueno. Yo soy pacifista, yo soy en contra de la guerra. Pero entiendo que hay guerras que se tienen que pelear. Entiendo que hay momentos en que la paz es peor que la guerra. Porque lo único que hace es abrir el espacio a una guerra aún mayor. Entiendo que a veces el precio de la paz es la guerra. Y aunque no me guste y no me gusta, reconozco la violencia como legítima, la violencia de la defensa propia, así como soy un absoluto enemigo de la violencia como forma de resolver los conflictos o como forma de hacerte con los bienes del vecino. Se llama robo, ¿no? Pero le llaman guerra cuando ya es país contra país. Estoy en contra de la violencia que se ejerce que ejercen los poderosos contra los débiles, que ejercen los agresores contra los agredidos, los violadores contra las violadas, los asesinos contra sus víctimas, los ladrones contra las víctimas del robo. Pero la defensa de quienes son agredidos es legítima, es una legítima defensa. Pienso en la posibilidad de que de este tanque hayan muerto sus tripulantes, sí, y lo siento mucho, Lo siento mucho porque no debería ocurrir. Pero hay una diferencia entre cómo ha manejado la guerra, incluso Ucrania, y cómo la ha manejado Rusia. Esa idea de que hay que matar a 5 millones de ucranianos o que a los niños hay que tirarlos al río, como decía un presentador de la televisión rusa, lo vimos aquí en la televisión rusa cuando estuvimos siguiéndola.
El otro día, ustedes conocen a Manu Bravo, el periodista, el fotoperiodista, que ya estuvo aquí conversando con nosotros en alguna ocasión, y el otro día, hace 2 o 3 días, contaba cómo estuvo él en Ucrania, en un puesto de socorro, en un lugar, creo que una escuela, se había convertido en una especie de clínica, de hospital de campaña, y le habían pedido uno de los médicos de allí, le había pedido una de las fotos que le tomó a todo el personal, porque prácticamente ya todo el personal había muerto. Pero Manu Bravo contaba, y meto la mano al fuego por la honestidad, la sinceridad y la verdad de Manu Bravo, ese hombre que se va a jugar la vida para que usted vea la realidad de las guerras. Contaba Manu Bravo cómo los médicos ucranianos luchaban no solo por salvar a los ucranianos heridos, a los soldados ucranianos heridos, sino también a los soldados rusos heridos. Tú puedes tratar de vencer al enemigo, y si tienes que matarlo, lo matas, pero si no lo matas, la reacción de salvarlo me parece de una grandeza enorme, y no está del lado de la invasión rusa, que ha aniquilado a personas que van en bicicleta con un disparo de tanque, como lo pudimos ver en Bucha y en Mariupol. Quiero que Ucrania gane, ojalá sea con la menor pérdida de vidas. Creo que Ucrania puede ganar. Creo que la falsa equidistancia de Canal Red, Iglesias, Sina y esta gente que todos los días están hablando de que Ucrania está perdiendo la guerra y que Estados Unidos ya no va a apoyar a Ucrania, y que quieren dejar la idea de que aquí este asunto es entre dos iguales, y si ellos quieren separar el asunto y no va a pasar nada si se firma la paz de una manera o de otra, creo que están equivocados. El triunfo para Ucrania es conservar su territorio y que se retire el invasor, punto. Y el triunfo para Putin es conservar esos espacios y prepararse para volver a atacar Ucrania o Moldavia o Georgia o Finlandia o Suecia, todos los países que cree que son y deben volver a ser parte del imperio ruso. Así es, como un pacifista, con todo el dolor de su corazón, pero con toda la convicción de que hay una violencia legítima, compra un trozo de tanque para ayudar a quien ha sido agredido. De hecho, hay un canal militar muy serio que reporta las últimas novedades de la invasión Rusia a Ucrania y menciona que Rusia va de mal en peor. Sí, aunque acaba de ganar un puesto de una ciudad que ya no tiene ningún valor, pues está totalmente destruida, la realidad es que cada triunfo a Rusia le está costando decenas de miles de muertos, pues están mandando gente a la picadora de carne desde el principio de una manera brutal. Se habla de 300,000 soldados rusos muertos. Es una barbaridad, es una tragedia para Rusia, cocinada por Putin. En mi entorno no conozco a una sola persona que esté en desacuerdo con la postura de Putin, pues qué mal. Pero es que se les ha vendido propaganda. A ver, la propaganda tiene esta función: vender historias falsas. La historia de que la OTAN se estaba acercando, la OTAN desde los años 90 fue el último país ex soviético que entró a la OTAN. Y en todos esos años Putin le dio igual. La OTAN no se estaba acercando. La OTAN estaba presionando. ¿Cómo? No puede estar presionando. La OTAN no tiene ejército. No sé si saben esto. La OTAN no tiene ejército. La OTAN es un acuerdo de defensa entre países. Si atacan a uno, nos atacan a todos. Y cada país tiene su propio ejército. Y el compromiso no obligatorio, aunque diga Trump lo que diga, es de gastar el 2% de tus ingresos del gobierno en defensa, para participar en la defensa común si fuera necesario. Pero la OTAN no tiene ejércitos, no tiene forma de amenazar a Putin, como Putin amenazó a Ucrania cuando destacó 100,000 soldados en unas maniobras militares por estos días, hace 2 años, por ahí del 22 de febrero, porque la invasión fue el 24.